tardes. ¿Qué tal? Buenas Gusto de tardes. saludarle, licenciada. Gracias, igualmente, compañero. Buenas tardes. Muy buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Eric. Buenas tardes, compañerita. Buenas tardes, licenciada. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. En unos momentitos vamos a dar inicio, compañeros, a la clase del día de hoy. El día de hoy, compañeros, la clase va a ser eminentemente doctrinaria. Les comento que ya vamos a proceder a estudiar la clasificación de los contratos. Entonces, el día de hoy, compañeros, vamos a estudiar la clasificación de los diferentes contratos que hay. Esta clasificación es bastante general. Vamos a estar comparando contratos civiles con contratos mercantiles. Esta clasificación ustedes pues ya la recibieron, ¿verdad, compañeros? En materia civil, me imagino yo, que ustedes ya recibieron su clase de clasificación de contratos civiles, ¿verdad? Entonces, el día de hoy vamos a abarcar así a grosso modo, ¿verdad? Dando ciertos ejemplos en contratos mercantiles de esta clasificación para que todos llevemos un mismo contenido. No voy a estar compartiendo contenido de esta clasificación, así que por favor pongamos atención a la clase del día de hoy y hagamos las anotaciones que tengamos que hacer. Es un breve resumen, ¿verdad? Que sí viene en el examen, por supuesto, viene en su examen de primer parcial porque es contenido de programa de estudios, ¿verdad, compañeros? Entonces, si viene en examen de primer parcial, esta clasificación. Entonces, el día de hoy no vamos a subrayar ningún artículo en sí, aún dentro del Código Civil o del Código Mercantil. Más que todo, vamos a hacer anotaciones doctrinarias de cómo se clasifican los contratos en general. Entonces, vamos a iniciar, compañeros, el tema del día de hoy. Se titula clasificación de contratos. Por favor, clasificación de contratos. Entonces, iniciamos, compañeros, con esta clasificación que sí es bastante importante que manejemos, porque los contratos mercantiles y también civiles tienen diferentes clasificaciones, ¿verdad? Entonces, en este sentido, compañeros, vamos a iniciar con la primera clasificación y vamos a empezar con la clasificación de contratos onerosos y gratuitos. Ese es el número 1, compañeros. Entonces, contratos onerosos y gratuitos, por favor. Estamos en tema general de contratos. Es un breve resumen, ¿verdad?, de la unificación de contratos civiles y mercantiles, que como les indico, estudiamos de forma supletoria en materia mercantil. Entonces, en la primera clasificación, compañeros, tenemos contratos onerosos y gratuitos. Entonces, pues en materia mercantil, ¿verdad, compañeros? Es lo que a nosotros nos interesa, ¿verdad? Estudiar los contratos onerosos. ¿Qué significa esto de onerosos? Sencillo, compañeros. Los contratos onerosos son los contratos en la cual la prestación, una de las partes, tiene como contrapartida, es decir, viceversa, otra prestación. ¿Cómo así? Los onerosos nos están generando, compañeros, dinero, ingresos, ¿verdad? Esos son los onerosos, ¿verdad? Entonces, viene una de las partes, ok, yo tengo una obligación, ¿verdad? Y tú tienes un derecho, ¿verdad? El derecho de cobrar y yo tengo el derecho, la obligación de cumplir. ¿A cambio de qué? A cambio de dinero, a cambio de una remuneración. Entonces, por eso la importancia de esta primer clasificación que en materia mercantil es importantísima, ¿verdad? Entonces, la primera clasificación serían contratos onerosos y gratuitos. Ok, entonces los onerosos ya les estoy indicando, ¿verdad, compañeros? Que una de las partes presta una, valga la redundancia, o da u otorga una prestación a cambio de algo, a cambio de dinero, ¿verdad? A cambio de un pago. Entonces, este tipo de contratos son los que nos interesan en materia mercantil. ¿Por qué? Porque son importantes. ¿Por qué? Porque hay dinero de por medio. Los gratuitos, esos no nos interesan en materia mercantil, pero los tenemos que clasificar y los tenemos que estudiar.
¿Cuáles son los contratos clasificados como gratuitos? Son los que se va a entregar algo, ¿verdad? Se va a otorgar un servicio, se va a otorgar una prestación, se va a otorgar un objeto. ¿A cambio de qué? A cambio de nada. Actúa de forma liberal o con liberalidad. Estos contratos gratuitos son los que actúan de forma liberal, ¿verdad? Sin recibir nada acá. Entonces, en materia mercantil, en realidad, compañeros, este tipo de contratos gratuitos no van con nosotros, ¿verdad? A nosotros nos interesa el dinero, el comercio. Entonces, ¿lo tenemos que clasificar? Por supuesto que sí. Licenciada, un ejemplo de contratos onerosos. Un contrato de compraventa en materia mercantil. Eso es oneroso, así de sencillo. Tú me vas a vender algo y yo te lo voy a comprar a cambio, o sea, comprar a cambio de dinero, ¿verdad? De ahí hay dinero de por medio. Un ejemplo de un contrato gratuito, una ONG pudiera ser, ¿verdad? Una organización sin fines de lucro, o sea, nada, yo te voy a brindar asesoría gratuita, ¿verdad? Te voy a brindar un servicio gratuito a cambio de qué? De nada. Entonces, en materia mercantil, a cambio de nada, no va con nosotros. Eso es en materia civil, ¿verdad? Como les digo, eso es muy aparte. Entonces, primer clasificación, contratos onerosos y gratuitos. Ya vimos un breve resumen de estas dos clasificaciones de contratos, ¿verdad? El gratuito, tú me estás entregando algo a cambio de nada, ¿verdad? No es recíproco, ¿sí? Ok, entonces, segunda clasificación, compañeros. Vamos a ir avanzando, como les digo, rápido, porque la clasificación es bastante extensa y pues es un contenido que ustedes ya lo recibieron en materia civil y solo estamos reformando, ¿verdad? Estamos remacheando contenido, como se dice, y también en materia notarial, me imagino que también ustedes lo han de ver visto o lo van a ver o lo están viendo. Bueno, segunda clasificación, contratos bilaterales y unilaterales. Segunda clasificación de compañeros, contratos bilaterales y contratos unilaterales. Unilaterales. Ok, licenciada, los contratos bilaterales es cuando son aquellos en los que las partes se obligan de forma recíproca, ¿verdad? Hay un comprador, hay un vendedor, hay un proveedor, hay un suministro, ¿ok? Este tipo de contratos es de los más comunes porque intervienen dos partes, ¿ok? Se benefician las dos partes, o sea, usted se va a obligar a prestar un servicio y la otra parte se va a obligar a deber ese servicio, a pagar ese servicio. Esos son los contratos bilaterales cuando intervienen dos, ¿verdad? Dos partes, dos elementos personales dentro de un contrato. O un ejemplo de contrato bilateral, ¿verdad, compañeros? Un contrato de suministro, ¿verdad? Un contrato de compra-venta mercantil, ¿verdad? Esos son contratos, ¿verdad? Un contrato de franquicia, que lo vamos a ver más adelante, son contratos bilaterales, porque intervienen dos de las partes y las dos partes tienen que estar de acuerdo. Ok, si esto es un contrato bilateral, entonces el contrato unilateral, únicamente una de las partes tiene la obligación, ¿verdad? Uno de los contratantes tiene la obligación, ¿verdad? No hay dos, no hay reciprocidad de las partes. Un ejemplo de estos tipos de contratos unilaterales, compañeros, pues es el contrato de donación pura y simple, ¿verdad? Una donación, usted está otorgando una donación, la otra parte, ¿verdad? Pura y simple, no está obligada, ¿verdad? A terminar de confirmar ese contrato. Usted le está donando, ¿verdad? Por ejemplo, que usted quiera redactar en materia civil un contrato de donación simple o pura, la otra persona, pues no creo yo que se vaya a negar a recibir, no sé, una donación de un bien inmueble, una donación de un bien mueble, ¿verdad, compañeros? Ese es un ejemplo de un contrato unilateral. Usted está donando. La otra parte no le va a pagar nada a usted. Esa es una donación. ¿Qué obligación va a tener la otra parte? Nada, ¿verdad? Entonces, este contrato de donación puro y simple o también el contrato de mandato gratuito, compañeros.
contratos. Este contrato de mandato gratuito es cuando la persona que va a recibir, ¿verdad?, la orden o las obligaciones del mandatario no está recibiendo dinero o no va a cobrar, perdón, no va a cobrar nada. Entonces usted está otorgando un mandato gratuito. Yo lo estoy recibiendo de forma gratuita. Entonces, únicamente interviene una parte, ¿sí? Una de las partes es la que tiene la obligación. Ahí no participan dos, es unilateral, una parte nada más, ¿ok? Entonces tenemos contratos bilaterales que intervienen dos partes y es de forma recíproca, ¿verdad? Hay obligaciones y hay derechos por cumplir. Ok, el contrato unilateral solo interviene una de las partes. Una de las partes es el que está obligado. Si usted va a realizar una donación, pues el que está obligado a soltar esa donación es usted. La otra persona que va a poner solo las manos. Así sencillamente. O sea, solo la obligación la tiene una de las partes. Por eso es contrato unilateral, ¿verdad? El contrato bilateral es el más común en materia mercantil, ¿verdad? Es el que nosotros pues nos interesa porque también hay dinero, hay aceptación recíproca, o sea, yo te voy a dar y tú vas a recibir, aceptación, ¿no? Sí, va. Allí ya hubo una bilateralidad, independientemente de los elementos personales que vayan a participar en cada contrato. Un ejemplo, ¿cómo elementos personales? Ustedes tienen que aprender a desglosar los contratos, compañeros. En los contratos vamos a aprender a desglosar los elementos personales, elementos reales, ¿ok? Elementos personales. En un contrato de compra-venta, el comprador y el vendedor son las personas que participan, ¿sí? En un contrato de arrendamiento, arrendatario y arrendante, ¿verdad? A esto se les llaman elementos personales de cada contrato, compañeros. Entonces, ojo con esta clasificación. Llevamos dos. Primero, onerosos y gratuitos. Segundo, bilaterales y unilaterales. Ok. Tercer clasificación. Y si el compañero o compañera que está tomando notas lo quiere compartir al final aquí en comentarios, ¿verdad? O si lo quieren compartir vía WhatsApp, también son bienvenidos esos apuntes o esas anotaciones, todo lo que aporte estudio a nuestro grupo, pues enhorabuena y muchas gracias por esos aportes. Yo no lo voy a hacer, compañeros, porque pues no estoy tratando con niños de preprimaria o de primaria que yo les tenga que estar adjuntando contenido, ¿verdad? Y es un contenido fácil y sencillo, ¿verdad? Que estoy, como les digo, reforzando porque parte del programa de estudio así lo amerita antes que entremos de lleno a los contratos eminentemente mercantiles. Entonces, clasificación número 3, consensuales y reales. Consensuales y reales. Este tipo de clasificación, compañeros, es bastante interesante porque en nuestro Código Civil nos indica, ¿verdad?, que un contrato consensual, ¿verdad?, se va a perfeccionar en el momento en que las partes prestan un consentimiento, dan un consentimiento consensual, ¿verdad? La propia palabra lo dice. Estamos en consenso, estamos en unidad, llegamos a un acuerdo, recurriendo siempre a los principios filosóficos de verdad sabida y buena fe guardada, ¿verdad? Entonces, estos principios se los voy a estar recordando porque vienen en su examen parcial, ¿ok? Y vienen a modo de análisis también. Entonces, ustedes analizando, ¿verdad?, el contenido en materia mercantil, tienen que saber que tiene que ser consensual, ¿verdad? Claro que sí, tiene que ser consensual, licenciada. ¿Por qué razón? Porque yo estoy acudiendo a la buena fe. ¿Verdad sabida? Ya sabes tus obligaciones, ya sabes tus derechos. Entonces, no hay necesidad que yo te force a firmar un contrato, ¿verdad? Que a la fuerza usted tenga que obligar a alguien. No, 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 no. Entonces, estas clasificaciones están el contrato consensual, ¿verdad? Es cuando las dos partes prestan el consentimiento y dicen sí, ¿están de acuerdo? Es como el contrato de matrimonio, ¿verdad? Muchos no lo clasifican como contrato, pero se pudiera clasificar así doctrinariamente como un contrato, porque están aceptando, ¿verdad?, obligaciones y derechos. Entonces,
si dentro de un contrato mercantil va un contrato, valga la redundancia, consensual, bilateral y oneroso, vamos en buen camino. Vamos en materia mercantil, ¿verdad? Si un contrato es gratuito, que no obtenemos nada a cambio, ¿verdad? Si un contrato es unilateral, porque también pues no está la otra parte de acuerdo, solo hay uno. En materia mercantil no nos interesa eso, no nos interesa el dinero, cómo vaya a fluir. Por eso les estoy dando las clasificaciones para que ustedes como futuros abogados y notarios vayan analizando. Ok, la licenciada dijo, porque así va a venir en el examen, contrato de compraventa. ¿En qué clasificación va? Pues compraventa, hay comprador-vendedor bilateral. Compraventa, hay dinero oneroso. Compraventa, pues sí se pusieron de acuerdo las partes. Ay, pues también es consensual. Ese tipo de análisis, por eso es el fin o el motivo de darles esta clasificación, compañeros, para que ustedes vayan analizando y vayan encuadrando los contratos que vamos a ir estudiando, ¿sí? ¿En qué clasificación entra? ¿Sí? Entonces, cuando estamos hablando de contratos consensuales, pues le digo, ¿verdad? Las dos partes están de acuerdo y se refuerza con el consentimiento de las dos partes. Esto indica que un contrato es real, ¿verdad? Son todos aquellos en que la perfección del contrato siempre y cuando se entregue la cosa, ¿verdad? Objeto del negocio. Ok, entonces, licenciada, ¿cuál es la diferencia entonces de un consensual y un real? Ok, un consensual. ¿Aún no me ha entregado usted la casa? No. ¿Pero está de acuerdo en la firma del contrato? Sí. ¿Aún no me ha entregado mi producto, mi mercancía, ¿verdad? El cual yo estoy comercializando? No, pero estamos de acuerdo que me lo va a entregar, ¿sí? Ah, consensual. Entonces yo lo estoy consensuando, yo lo estoy aceptando, lo estoy consintiendo, aún sin tener la mercancía en mano. Ojo con esto, aún sin tener la mercancía en mano. Esos son los consensuales, ¿sí? Estamos de acuerdo, perfecto. Los reales. Los reales, esta clasificación, compañeros, indica que se va a perfeccionar el contrato con la entrega del bien, con la entrega de la prestación, con la entrega del producto, con la entrega de la mercancía. O sea, va a ser real, es lo que yo tengo, tangible, real, ¿sí? No, entonces esa es la diferencia del consensual. El consensual estoy aceptándolo sin tenerlo, ¿verdad? Sin tenerlo físico ahorita no. Simplemente según la doctrina en materia, lo estamos consensuando cuando lo consentimos y lo aceptamos, ¿sí? En cambio, el real no. El real dice que se va a perfeccionar el contrato cuando sí, con gusto, ¿verdad? Ahí acepto. Si no me entregan la mercancía, pues no, es lo que yo tengo en mano. Entonces, en materia mercantil sí utilizamos estas dos clasificaciones, tanto real, ¿verdad? Como consensual. ¿Por qué real? Porque también pudiera ser el ejemplo del contrato de suministros, ¿verdad? Ok, yo lo estoy aceptando, pero si usted de verdad me va a suministrar, me va a brindar producto, me va a brindar mercancía a cada 2 meses, a cada 3 meses, como ustedes hayan pactado con el comerciante, ¿verdad? Con el proveedor. ¿Okay? Entonces, se puede decir que también el contrato de suministro es un contrato real porque se está entregando el producto, ¿sí? Es real porque yo lo puedo comercializar. Consensual también, porque aunque no tuviera el producto le va a llegar dentro de 2 meses, usted ya lo aceptó. Entonces, en materia mercantil sí utilizamos mucho estas dos clasificaciones, tanto el real como el consensual, ¿verdad? Pero del giro comercial se podría decir que el más común es el consensual, ¿verdad? Porque así funciona en materia mercantil, basado en la buena fe y en la verdad sabida, ¿verdad? Ojo con esto. Yo estoy aceptando el contrato, aunque no tenga el producto en mano, lo estoy aceptando, ¿sí? Y vamos a ir viendo más adelante los tipos de contratos que hay. Hay contratos marítimos, etcétera, ¿verdad? Que pues usted ahí no tiene el producto, ¿verdad? Usted lo está consensuando, es decir, está diciendo, acepto este contrato, aunque no me ha llegado mi producto y va a llegar dentro de un mes porque viene proveniente de la China. ¿Verdad? Mandé a traer mercancía china en Guatemala para que se venda.
Entonces, este es un contrato consensual, porque no lo tiene físico, aún no tiene el productor aquí en el furgón o en las aduanas, ¿verdad? No lo tiene, pero ya lo está consensuando. Entonces, en materia mercantil utilizamos, o es más común, el consensual, porque nos vamos a los principios, ¿verdad? Yo creo en tu palabra, tú vas a creer en que yo te voy a cumplir, tú vas a creer en mí, yo confío en ti, yo sé mis obligaciones, yo sé cuál es la verdad de este contrato, ¿verdad? Y de buena fe yo lo estoy aceptando. Entonces, en materia mercantil sí utilizamos más el consensual, en algunas veces el real, ¿verdad? Porque hay muchos comerciantes que son así, ¿verdad? Y eso es lo bonito y lo flexible del derecho mercantil, que no tiene tantos formalismos, no hay tantas formalidades, ¿verdad? Entonces, muchos comerciantes, como les ponía el ejemplo de las cajas de tomates, ¿verdad? Si tú me traes, yo no te voy a pagar antes. Si tú me traes las 15 cajas de tomates a las 3 de la mañana, yo con mucho gusto te pago las 15 cajas, pero hasta que yo las cuente, ¿sí? Hasta que yo las pese, o no sé cómo funciona ese tipo de comercio día a día, ¿verdad? Entonces, allí vemos un contrato real, porque yo te voy a pagar hasta que me entregues mi tomate, mis cajas de tomate. Ahí cambia, ¿verdad? Muchos comerciantes, como les digo, ¿verdad? No son de tanto papel, esos formalismos, pero sí son de comercio día a día, que ellos sin darse cuenta, ¿verdad? Están cumpliendo con contratos verbales, ¿verdad? Basados en la buena fe, en la verdad sabida, y si tienen el producto yo te pago, si no, no te pago, ¿verdad? Muchos comerciantes trabajan de esa forma y eso es lo bonito del derecho mercantil. Siguiente clasificación, la sería la número 4. Si me pierdo un poquito, me van indicando en qué numeración voy porque yo lo tengo por letras, ¿sí? Entonces, la clasificación número 4, vamos a ver los contratos nominados e innominados. Los nominados, por eso les digo, este es un repaso de materia civil, ¿verdad? Los contratos nominados son los que tienen nombre, son los que la ley hace un listado de contratos mercantiles. Entonces usted los va a encuadrar, ¿verdad? Porque tienen un nombre, ¿verdad? Tienen una denominación. Entonces no le toca a usted que inventarse el nombre de los contratos, ¿verdad? Contratos nominativos, perdón, o nominados. Contrato de compra-venta, contrato de suministro, contrato de fianza. Esos contratos están en ley, ¿verdad? Y esta tiene mucha relación con la siguiente clasificación que vamos a ver más adelante, que son típicos y atípicos, ¿verdad? Entonces, los contratos nominados son los que tienen nombre, son los que la ley les indica, están en la ley un listado, ¿verdad? De estos contratos que usted los puede encuadrar fácilmente, ¿verdad? Ahora bien, los contratos innominados. Estos contratos, compañeros, se basan en el principio de la libertad contractual, lo bonito del derecho mercantil, ¿verdad? Los contratantes pueden establecer los pactos, las cláusulas, las condiciones que tengan por algún inconveniente, ¿verdad? Hay libertad en los contratos innominados, siempre y cuando, ojo con esto, no sean contrarios a la ley, ¿sí? Entonces, licenciada, ¿existe un contrato de compraventa de caja de tomates? No. Caja de tomates como tal no está en la ley, ¿verdad? O distribución de tomates no está en la ley. Plantas medicinales, el ejemplo que les ponía en clase, tampoco está en la ley. ¿Lo puedo poner? Claro que sí, claro que sí. Es la libertad y lo bonito del derecho mercantil. Los comerciantes pueden indicar y pueden escribir dentro de su contrato el nombre del contrato que ellos deseen, con la clasificación, con las cláusulas, con la libertad de pactar, ¿verdad? Y le pueden poner el nombre que ellos deseen, ¿verdad? ¿El contrato de compraventa sí está? Sí, perfecto. Contrato de compraventa. Lo pueden generalizar, lo pueden individualizar. Eso es lo bonito del derecho mercantil, ¿verdad? Porque no hay muchos formalismos. Les da la pauta, les da la facultad al comerciante, ¿verdad? De inventarse el nombre del contrato, ¿verdad? Contrato de compraventa de la terminal tal y tal exclusivo de tomates, ¿verdad?
o tomate cierto tamaño, cierta clase, porque pues yo no sé de cultivo ni de todo este tipo de clasificaciones, ¿verdad? Pero hay clases de tomates, hay clasificaciones, hay tamaños, hay siembras, hay un montón de cuestiones. Entonces, ellos le pueden poner ese nombre larguísimo al contrato, por supuesto. Allí van los contratos innominados. Son los que no aparecen en la ley, ¿verdad? Porque el ejemplo que les pongo común. Contrato de compraventa de tomates tamaño tal, de tal clasificación en el sistema, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, agrario. Entonces, ese tipo de contratos no está en la ley. ¿Lo pueden poner? Claro que sí. Eso es lo bonito de esta clasificación de contratos innominados, ¿verdad? Entonces, está la libertad contractual. Hay libertad para adquirir este tipo de contratos. Hay libertad de redacción y ahí entra usted también en la descripción notarial, a la libertad. Entonces, están los nominativos, ¿verdad? O los nominados y los innominados. Nominados son los que tienen un nombre, la ley los clasifica, están en un listado en ley, ¿verdad? Dentro del código. Y están los innominados que no tienen nombre y que los comerciantes o las partes, ¿verdad? Tienen la libertad contractual, ¿verdad? De colocarle nombre a su conveniencia, cláusulas a su conveniencia, ¿verdad? Siempre y cuando no sean contrarias a la ley. Ojo con esto. Y aquí van libertad de contractual, de libertad contractual, perfecto, ¿verdad? No hay ningún problema, pero si hay una cláusula dentro de este contrato que los intereses sean, ¿qué les digo yo? Hay intereses por falta de pago del 65%, es una grosería, ¿verdad? Está fuera de las leyes, de lo autorizado en leyes. Entonces, está más de la mitad de la deuda, ¿verdad? Entonces, estas cláusulas son contrarias a la ley. No se puede hacer un contrato de cosas ilícitas, ¿verdad? Prohibidas por la ley, no se puede hacer. Estos tipos de contratos no van aquí, ¿verdad? Todo siempre y cuando la ley lo permita. ¿Permite la ley comercializar tal producto? Póngale el nombre al contrato que usted quiera, si no está en ley, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, esta es la cuarta clasificación, contratos nominados y contratos innominados. Clasificación número 5, o quinta, perdón. Los contratos principales y accesorios. Estos contratos son bastante fáciles de entender, ¿verdad? Los principales son los contratos que surten efectos, ¿verdad, compañeros? Sin necesidad o dependencia de otro contrato, de otra obligación. Estos contratos principales, sus efectos surten por sí mismos, nacen a la vida jurídica sin recurrir a otro. Por eso es un contrato principal. Él es el rey, él es el que manda, ahí no depende ninguno de nadie. ¿Ah? Un ejemplo, el contrato de compraventa mercantil. Ahí no depende de ningún otro contrato. O sea, compraventa subsiste por sí solo, ¿sí? No necesita, no depende de nadie más, ¿ok? Contratos accesorios, es lo contrario al principal, ¿verdad? Aquí los efectos jurídicos de un contrato dependen de la existencia de otro, dependen de la existencia de otro, dependen de otra obligación, dependen de que exista algo más para que estos nazcan a la vida jurídica. Fíjense que también doctrinariamente son llamados como de garantía a estos accesorios. Porque dentro de estos ejemplos de contratos accesorios, compañeros, tenemos el contrato de hipoteca, el contrato de fianza, el contrato de prenda. Estos dependen de otro, ¿verdad? Entonces, contrato de fianza. ¿Qué va a afianzar? ¿Qué va a garantizar usted si no existe un contrato previo? Entonces, estos contratos accesorios no pueden existir, no pueden nacer a la vida jurídica porque estos, o sea, por sí solos no pueden, dependen de alguien. Ok, un contrato hagámoslo así, un contrato de compraventa, ¿verdad? En amortizaciones, confiador, ok, en contrato de fianza.
¿ok? Entonces, el contrato de fianza no nace en la vida jurídica si no existe el contrato de compra, ¿ok? Porque un contrato de fianza, ok, y aquí, ¿quién va a garantizar aquí? O sea, ¿de dónde va a surgir el contrato de fianza? ¿A quién va a cubrir usted? ¿A quién va a garantizar usted dentro de este contrato de fianza? No subsiste solo. Contrato de hipoteca tampoco subsiste solo, ¿verdad? No, tiene que existir una obligación. En este caso, el bien inmueble que se va a hipotecar, ¿verdad? Si no subsiste este tipo de contrato de préstamos, ¿verdad? También, ¿qué se va a garantizar? Se va a garantizar por medio de un bien inmueble, hipoteca. Un bien inmueble, un vehículo, una motocicleta, lo que usted desee, un contrato de prenda, ¿verdad? Entonces, estos contratos son accesorios o también llamados de garantía, porque dependen de otro contrato para que nazcan en la vida jurídica. Los principales no dependen de nadie, son autosuficientes, empoderados y nacen en la vida jurídica solitos ellos. Esta clasificación es contratos principales y contratos accesorios, ¿ok? Vamos, creo que con la clasificación número 6, ¿verdad? Sí, creo que 6. Ok, la clasificación número 6. Contratos conmutativos o aleatorios, ¿sí? Estos contratos conmutativos y aleatorios, perdón, conmutativos y aleatorios. Esta es otra clasificación. Conmutativos y aleatorios. Solo déjenme confirmar. Ok. Estos contratos, compañeros, esta clasificación, ¿verdad? Es una, en mi opinión también, en opinión doctrinaria, es una subdivisión de los contratos onerosos, ¿sí? Si no hay dinero de por medio, no pueden existir estos contratos conmutativos o aleatorios, ¿verdad? Tiene que haber dinero en ese tipo de contratos, nada de gratuito y nada, no, nada de eso, aquí hay dinero. Entonces, ¿en qué consisten los contratos conmutativos? Los contratos conmutativos son aquellos en los cuales las partes están sabidas desde que se inicia la celebración del contrato, de los riesgos, del alcance que puede tener el contrato. Están sabidos desde un principio. A esto se le llama contrato conmutativos. ¿Cómo así, licenciada? Usted dentro del contrato va a pactar, ¿verdad? Si la mercadería sufriere deterioro, ¿verdad? Por falta de cuidado, por falta de mantenimiento, el responsable es tal persona, el responsable es tal sociedad. Estos son contratos conmutativos. Usted ya sabe desde el inicio, desde que usted está leyendo el contrato, ya sabe a quién le va a caer la chibolita. Ya sabe quién va a pagar los platos rotos. Ya saben los riesgos que va a tener el contrato, ¿verdad? A esto se le llama contrato conmutativo. Usted ya está sabido, ¿ok? Entonces, ¿leyó el contrato? Sí. Está enterado de los riesgos que puede tener y si la mercadería sufre de deterioro, usted ya sabe, ¿verdad? Que a usted le corresponde que pagar. Sí, yo sé. Si usted no le da mantenimiento, sí, yo sé. Si usted, o sea, ya está sabida están sabidas las dos partes y lo consensuaron. Perfecto. Entonces, si ya lo consensuaron, están advertidas, están sabidas y firman y aceptan, contrato conmutativo. Ahora viene la otra cara de la moneda, que también ya se los había explicado a grosso modo en clase, y son los aleatorios. Fíjense, compañeros, que estos contratos aleatorios, pues no se sabe, son de riesgo, ¿verdad? Y son estos contratos de seguro, que lo que yo les indicaba en la clase, ¿verdad? Son clasificados como contratos aleatorios, porque ni la aseguradora sabe en cuánto tiempo va a tener usted su accidente, ¿verdad? Ni usted tampoco va a saber, ¿verdad? La cantidad que va a cubrir, ¿verdad? Sí puede ser de 5,000, puede ser, como les indicaba, pérdida total.
Entonces, es un contrato aleatorio que las partes están consensuando y lo están aceptando, pero con riesgos que no conocen, ¿verdad? Riesgos que no saben. Entonces, son aleatorios, son contratos de riesgo, ¿verdad? Que no saben si sus acciones van a subir en la bolsa, ¿verdad? Bolsa bursátil en Guatemala, si es algo inseguro, algo que no se sabe, que no tiene certeza, ¿verdad? Entonces, con mutativos usted ya sabe a lo que va, ¿verdad? Acepta a tal muchacha sabiendo que no sabe ni cocinar, lo acepto, lo acepto. Entonces, usted ya está aceptando desde un principio. ¿Cuál va a ser el riesgo? ¿Verdad? No va a comer y usted pilas a la cocinada, ¿verdad? Ese es un contrato conmutativo. Cuando usted no sabe los riesgos, ¿verdad? Es un aleatorio, cuando ustedes conocen. Y aún así lo está aceptando, ¿ok? Entonces, esa es la otra clasificación. Por favor, todas sus dudas, anótenlas ahí a un costado y las vamos a realizar y las vamos a esclarecer al final de la clase, ¿sí? Yo sé que tal vez por ahí les ha quedado alguna dudita. Yo con mucho gusto lo vamos a ampliar, pero al final de la clase, para que llevemos una secuencia de la clasificación y no nos perdamos, ¿ok? Bueno, siguiente clasificación. Los contratos típicos y los contratos atípicos, ¿verdad? Esto también tiene mucha relación, yo lo asociaba cuando yo lo estudié para privado también con el tema penal, porque si ustedes ya lo vieron, ¿verdad? Está todas los elementos para clasificar un delito, ¿verdad? Si un delito es típico, un delito tiene todo lo que indica la ley, ¿verdad? Todo ese lineamiento que indica la ley. Es decir, que existe, ¿verdad? O si le hace falta algún elemento, ¿verdad? Algún elemento, entonces pues no llena los requisitos, entonces no es típico, es atípico. Entonces, esta clasificación es la número 7, si no estoy mal, la clasificación número 7 de contratos típicos y atípicos. Típicos es lo que la ley ya lo estructuró y tiene relación con los nominados. Van de la manita los dos, ¿verdad? Van de la mano. Típicos porque están tipificados en la ley, están clasificados, tienen una estructura en ley. Son típicos. Usted es fácil que lo encuadre por los elementos que tenga, ¿verdad? Por los elementos esenciales que tenga este contrato típico. ¿verdad? Entonces, los contratos típicos, contrato de compraventa, suministros, contrato de leasing, leasing no, el contrato de leasing es atípico. Todos los contratos que están clasificados, contrato de sociedad, ¿verdad? Ahí está en ley, ahí no nos podemos andar inventando nada, ¿verdad? Porque está en ley. La estructura de estos elementos de los contratos existe en la ley. Usted se puede ir a buscar un contrato de sociedad, lo encuentra. Claro, en materia civil también, ¿verdad? Y relacionado en materia mercantil. Contrato de suministro, contrato de compraventa, contrato de arrendamiento, un montón de contratos que vamos a ir viendo en materia mercantil. Están en ley, tienen un nombre, perfecto. Nominados y típicos, porque están en ley. Típicos es tipificados, o sea, viene del sinónimo tipificados, que la ley ya lo tiene estructurado. Están los atípicos, ¿verdad? O los anormales, que se llaman, ¿verdad? Que no están en ley y que el comerciante, por la costumbre, por el uso, ¿verdad? Por materias internacionales que también están, ¿verdad? Lo adoptó. En materia mercantil hay un listado enorme de contratos atípicos que no están, ¿verdad? Estructurados, pero que se dan en el día a día, en el comercio. Un ejemplo de contrato típico, pues ya les dije, ¿verdad? Los ejemplos que aparecen dentro de nuestra legislación guatemalteca. Los atípicos, y aquí nos metemos en materia internacional, ¿verdad? Que es uno de los principios del derecho mercantil. Entonces, este principio, estos atípicos, el muy, muy famoso, muy conocido, es el contrato de franquicia, compañeros, ¿verdad? Es un contrato atípico porque no lo tiene, si bien es cierto, ¿verdad? Crea, modifica y extingue obligaciones, ¿verdad? Porque ya están dentro del contrato, no está contemplado en la ley específicamente,
específicamente no está contrato de franquicia. Entonces, es un contrato atípico. Y recurriendo, ¿verdad?, a las características del derecho mercantil que son poco formalistas, ¿verdad?, flexible, el comercio, ahí está. ¿Y puede ser innominado? Pues sí, puede ser, pero existe en materia internacional y lo vamos a ver más adelante con todos los convenios que tenemos que estudiar. Pero el contrato de franquicia es un contrato atípico mercantil, atípico, porque no está estructurado en la ley. Entonces, este contrato de franquicia es, pues, ustedes lo tuvieron, lo tienen que asociar, ¿verdad? Entonces, salen publicaciones en el diario de Centroamérica o salen publicaciones en los diarios de mayor circulación, ¿verdad? Se venden franquicias de café gitano, se venden franquicias de Subway, se venden franquicias de gauchitos, se venden franquicias de heladería Sarita, ¿verdad? Ok, un ejemplo. ¿Por qué? Porque este contrato de franquicia, ¿verdad?, es una sociedad madre, una sociedad reina, ¿verdad?, que de esta se van a desprender diferentes contratos, diferentes relaciones comerciales, mercantiles, ¿verdad? Entonces, este contrato de franquicia, esta sociedad madre o esta sociedad reina, ¿verdad?, establece sus condiciones, ¿verdad? Está esos elementos personales, está el franquiciante y el franquiciado, ¿verdad?, similar al desquiciado, pero es franquiciado. Entonces, aquí usted no puede cambiar las reglas, no puede cambiar la marca, no puede cambiar el color, no puede cambiar las letras, no puede cambiar el producto, no puede cambiar la calidad de la mercancía que usted va a ofrecer. Es una franquicia. O sea, usted está agarrándole un pétalo a esta sociedad madre y lo está dejando tal cual. Igual, lo va a sembrar su plantita y va a crecer la misma flor. Esta es una franquicia, es un contrato de franquicia, es un contrato atípico, no está en ley. Y aparte de eso, como no está regulado y estructurado en ley, la sociedad madre va a establecer, ¿verdad, compañeros? Va a establecer las reglas del juego. Por ejemplo, hay muchos restaurantes, ¿verdad?, que venden franquicias que tienen pesos, tienen medidas exactas en el producto, tienen ingredientes exactos, o sea, todo tiene que calzar igual para que la calidad del producto no varíe. Y hay muchas sociedades madres descuidadas, que descuidan a sus hijitos, ¿verdad?, y no velan para que el producto sea el mismo que está ofreciendo la mamá. Entonces, les pongo este ejemplo, compañeros, para que lo analicemos mejor, porque este es un monstruo, el contrato de franquicias es un monstruo de contrato, ¿ok? Entonces, por eso muchas veces nosotros y ustedes como consumidores, no me dejarán mentir, van a X restaurante y dicen, vea, por supuesto, no estoy hablando de restaurantes a nivel internacional, como McDonald's, ¿verdad? Ahí es pareja la venta de todo. Pero estoy hablando de restaurantes más pequeños, ¿verdad?, que venden franquicias. Si ustedes van a un lugar y dicen, bueno, voy a poner un ejemplo, ¿verdad? No sé si, imagino que sí. Más de alguno de ustedes, compañeros, probaron los tacos de los famosísimos Jardín de los Conejos, ¿sí? Son unos tacos muy buenos, añales, ¿verdad? Añales que están en el comercio, ¿verdad?, dentro de la industria alimentaria, y empezaron a vender franquicias, ¿verdad? Entonces, lastimosamente, estas franquicias, pues ya no usaron los mismos productos, no usan las mismas salsas, no sé, no usan la misma tortilla, el mismo queso, varía. Entonces, no es el mismo sabor, el mismo ingrediente, porque el contrato de franquicia no está siendo supervisado por la sociedad que lo vendió la franquicia. Entonces, baja la calidad. Muchas veces muchos negocios quiebran por eso, muchas franquicias, muchos hijitos, ¿verdad?, de la sociedad madre quiebran porque no dan la misma calidad, la misma cantidad, el mismo servicio, la misma atención. Entonces, este contrato atípico establece sus propios reglamentos, sus propias cláusulas, ¿verdad? Es lo que yo les indicaba.
Y muchos sociedades monstruo, que yo le llamo, como por ejemplo McDonald's, que son sociedades enormes, ¿verdad? A nivel internacional, a nivel mundial, sí manejan este tipo de cuidados. Si yo le voy a comprar, por ejemplo, un McDonald's, no sé, de Totlán, le consume el pan a la tal conocida Yemba, ¿verdad? Yemba es a nivel distribución comerciante pequeño, ¿verdad? Pero se llama, ay, ¿cómo se llama? Si alguien le sabe el nombre, Panifresh, creo que se llama, Panifresh, es la sociedad en sí. Entonces, Panifresh distribuye mucho pan, mucho producto, mucha materia prima para Starbucks, para McDonald's, para ese tipo de cuestiones. Entonces, si usted va a adquirir su contrato de franquicia, ahí mismo tiene que comprar el pan. En Panifresh, ahí mismo tiene que comprar el pan. ¿Ok? Entonces, gracias, Eric, muy amable. No voy a decir, ay, no, ese pan no me gusta a mí haciendo cuentas no me trae, ese pan está más caro. Yo mejor me voy a ir a la Bimbo a comprar el panito de hamburguesa. Ya arruinó la franquicia. Y muchos contratos de franquicias hay penalizaciones por esto, penalizaciones millonarias. Si usted no compra la materia prima donde yo le estoy diciendo, la penalización va a ser no sé cuántos millones. Entonces ya ahí entramos a los contratos conmutativos, ¿verdad? Ahí, entonces, ese contrato de franquicia, ¿cómo se puede clasificar? ¿Contrato bilateral? Sí, porque tiene que aceptar el que va a comprar la franquicia, ¿verdad? No, por supuesto. El que está redactando el contrato de franquicia es el que manda. El que tiene la franquicia es el que manda, ¿verdad? Entonces, oneroso, por supuesto. Contrato de franquicia onerosísimo, ¿verdad? Yo quiero generar dinero y la sociedad madre, pues, quiere también ganar dinero. Quiere salir al mercado, quiere expandirse y no tiene todo el capital. Perfecto. Entonces, analicemos y clasifiquemos el contrato de franquicia con lo que llevamos estudiado. Perfecto. Entonces, le voy a preguntar a la compañera o compañero, por favor, pídase ahí con los nombres que voy a mencionar, a grosso modo, ¿verdad? Con los apuntes que lleva. No, si se equivoca aquí, no estamos juzgando a nadie, pero necesito que usted me analice este contrato de franquicia, que más o menos ya le dé un breve resumen de todo lo que es, breve, porque es muy grande. Entonces, con la clasificación que llevamos hasta ahora, necesito que la compañera Gaby Esther Pérez, ¿está ahí Gaby? Primero. Quiero ver si Gaby está. Sí, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo está Gaby? Bien, ¿y usted qué tal, Lita? Bien, gracias. ¿Será que me puede usted ayudar a clasificar? Sí, Lita. Voy a ir ahí, Gaby. Perdón, Gaby, aquí estoy de vuelta. Bueno, entonces vamos a analizar el contrato de franquicia, ¿sí? Gaby, ¿según usted el contrato de franquicia es oneroso o gratuito? Para mí es oneroso, Lita. Muy bien. ¿Bilateral? No hay problema. No me dé explicaciones. Solo dígame, ¿es bilateral o así me voy a ir para que sea más fácil, ¿sí? Ok.
¿Bilateral o unilateral? Es bilateral. Perfecto. ¿Consensual o real? Ahí tal vez es consensual. Sí, es consensual, muy bien. ¿Nominado o innominado? Es nominado. ¿Por qué? Aquí sí, dígame por qué. Tal vez porque puede estar en ley la franquicia. En ley internacional. Ah, El ok, contrato de franquicia en ley internacional, sí. En leyes guatemaltecas es atípico. ok. Ajá, ok. Entonces, innominado, ¿sí? Nominado porque no está en ley. No está establecido y no tiene su estructura en ley. Es innominado, ¿sí? Vamos bien. Sí. Vamos bien, ok. Siguiente clasificación. Gaby, ¿el contrato de franquicia será principal o accesorio? Principal porque no depende de otro. Perfecto, es principal, muy bien. ¿Será un contrato conmutativo o aleatorio? Mm, Conmutativo, ya están Conmutativo. sabidas las partes, los riesgos. Ajá, conmutativo, Ligda. Muy bien. ¿Será un contrato típico o atípico? Típico. No, atípico. 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 Vamos, pero le fue muy bien, Gaby. Muy bien, muchas gracias. Es un contrato Ok. atípico porque no está ¿Por qué un regulado. contrato atípico, licenciada? Perdone. ¿Perdón? Ahí tengo la duda, ¿por qué? ¿Por qué? Porque los contratos típicos son los que la ley tiene su estructura. ¿Sí? La ley tiene su estructura, cláusulas, sus convenios, ¿me entiende? Usted se tiene que regir a ciertos lineamientos que la ley da. Y el contrato de franquicia no está regulado en Guatemala. La ley no lo estructura como tal. Entonces, el franquiciante tiene la libertad de pactar, la libertad contractual, ¿verdad? De pactar. Entonces, no está tipificado. Entonces, es atípico. Es un contrato atípico mercantil. Gracias, licenciada, muy amable. Muy bien. Bueno, vamos a continuar, compañeros. Muchas gracias, Gaby, por su participación. Así se van a ir en su examen, compañeros. Así se van a ir en su examen. Por eso este ejercicio, por este ejemplo, es que ustedes vayan analizando y se vayan poniendo a pensar, este contrato solo interviene una parte, o este contrato interviene en dos, hay dinero, están aceptando riesgos, está en ley, tiene un nombre, apellido, o sea, es que ustedes vayan analizando los contratos, ¿ok? Siguiente clasificación, y yo creo que la octava, ¿me corrigen? O la séptima. Octava, Ligda. Octava, gracias. Ok, contratos formales o solemnes y no formales. Estos contratos formales o solemnes también ya medio lo vimos en clase, ¿verdad? Son los contratos que específicamente la ley nos dice que para que nazca la vida jurídica tiene que ser solemne y formal. Pero la ley no lo especifica, ¿verdad? De lo contrario, no. De lo contrario, todos los contratos mercantiles, por eso les decía, por regla general, todos los contratos mercantiles son no formales, ¿verdad? Porque es cuando un vínculo, ¿verdad? No va a dejar de nacer en la vida jurídica, no va a surgir, o sea, no tiene imposibilidad, ¿verdad? Puede subsistir en una hoja de papel bond legalizada por un notario. Ojo con esto, ¿sí? Puede subsistir también de forma verbal entre comerciantes, ¿sí? No un contrato de, como les indicaba, ¿verdad? Una compraventa de cajas de tomates diaria, ¿verdad? Diaria o a cada 2 días, no sé cómo ellos se distribuyen dependiendo del comerciante y el proveedor. No necesita formalidades, puede ser un contrato verbal, ¿verdad? Basado en estos dos de verdad sabida y buena fe guardada. Entonces, los formales o solemnes son los contratos específicos que la ley nos está dando los lineamientos formales para que nazcan a la vida jurídica. ¿Sí? Estos son los formales o solemnes. El ejemplo que di en clase.
el contrato de sociedad, ¿verdad? El contrato de sociedad tiene que ir en escritura pública, es solemne, lo indica la ley. Ahí no hay pierde, ¿verdad, compañeros? Ahí no hay para dónde. Eso es específico. Entonces, esos son los solemnes o formales, ¿verdad? Y dice, bueno, si usted va a tener un contrato de sociedad, no me lo puede traer a mí en papel bond. No. Un contrato de sociedad tiene que ir bien solemne, con todos los requisitos que indica el código de notariado, ¿verdad? En su función notarial. De lo contrario, los demás, o sea, el vínculo jurídico no se pierde, las obligaciones tampoco, los derechos tampoco. Esos son los contratos no formales. Así de sencillo. Los solemnes en escritura pública, los no formales son los que no van en escritura pública y tienen validez y van a nacer a la vida jurídica sin necesidad que vaya en escritura pública. Porque por el principio o la característica del poco formalismo, ¿verdad? Del derecho mercantil. Son los solemnes, ¿verdad? O formales, y los no formales, que por regla general son todos. Según la ley, así se tienen que clasificar. Son todos, ¿verdad? Que es cuestión aparte, ¿verdad? Que una sociedad anónima para pactar con un comerciante exija que intervenga el notario en su protocolo, ¿verdad? Eso es aparte. Pero la ley en sí no lo exige, ¿verdad? Un contrato de franquicia, pues sí tiene que estar dentro de protocolizado, ¿verdad? Tiene que estar en escritura pública. La ley no lo indica, perfecto, pero tiene que ir para que le dé certeza jurídica tanto al que adquirió la franquicia o el franquiciado y al franquiciante, ¿verdad? Porque todo va a quedar en regla, todo va a quedar escrito, protocolizado, y todos los lineamientos, reglamentos, porque recordemos que un contrato de franquicia, compañeros, acarrea muchos, tiene como efectos secundarios muchos lineamientos administrativos, ¿verdad? Si usted va a adquirir una franquicia de una farmacia, son un montón de requisitos a nivel Ministerio de Salud Pública. Usted va a adquirir también un restaurante, una franquicia de cualquier X o Y restaurante, tiene que tener licencia sanitaria, Ministerio de Salud Pública, ¿verdad? Gasolinera, interviene el Ministerio de Energía y Minas, o sea, un montón de requisitos administrativos que conlleva. Y que estos requisitos administrativos les piden, tráigame el primer testimonio, tráigame la copia legalizada, tráigame, o sea, son requisitos administrativos que le exigen formalismos, que le exigen formalidades, pero el derecho mercantil no lo exige, ¿sí? Entonces, regla general, los contratos son no formales y nacen a la vida jurídica de igual forma, ¿sí? El vínculo no se pierde, la naturaleza jurídica ahí está. El negocio jurídico existe, ¿verdad? Entonces, esos son los no formales y los formales o solemnes que van en escritura pública, ¿verdad? Ok, siguiente clasificación. Condicionales y absolutos, ¿sí? Condicionales y absolutos. Ok. La palabra condicional ya le tiene que dar a usted una idea de qué contratos estamos hablando, ¿verdad? Estos contratos condicionales van a surgir, ¿verdad? A través de una condición, ¿verdad? Cuando las obligaciones que genera se sujetan a una condición suspensiva o resolutiva o resolutoria. ¿Cómo hace, licenciado, una condición? Pero en el contrato puede existir una cláusula de condición. Un ejemplo, otra vez, contrato de franquicia, que entra en un contrato de condición, ¿verdad? Usted va a adquirir la franquicia del restaurante X con la condición que mantenga las mismas medidas sanitarias, con la condición que mantenga el mismo color de marca, con la condición la misma letra, con la condición el mismo color, con condición mismos uniformes, condición mismo proveedor. O sea, ese contrato está más condicionado, ¿verdad? Que no ve amenazando. Entonces, esas condiciones, ¿verdad? Se clasifican y la obligación se va a cumplir siempre y cuando haya una condición que cumplir, ¿verdad? Dentro del contrato mismo van a haber condiciones. El contrato de franquicia está lleno de condiciones,
Usted está adquiriendo ese contrato con condiciones. Ahora el absoluto, el de compra-venta. Ahí no hay, ya me entregas el producto, yo te doy el dinero, punto. Ese es un contrato absoluto. Cuando su eficiencia no está sometida a una condición. Contrato, la clasificación es de contrato de condición, hay una condición. Absolutos no hay condición. Así es. Es como blanco y negro. Condición hay condición, valga la redundancia. Y absolutos no hay ninguna condición. El contrato está libre de condiciones. Entonces, ¿cómo se le llama a esos contratos libres de condiciones? Absolutos. Cuando hay una condición, condicionales, ¿verdad? O sea, estas clasificaciones es de mucho análisis con las palabras, porque las propias palabras le están dando, los propios títulos le están dando a ustedes la idea de qué trata esta clasificación. Entonces, si hay una condición que cumplir previo, ¿verdad? Usted está advertido, entonces aparte de ser conmutativo, usted está aceptando los riesgos, usted está aceptando las condiciones. Sí, acepto el contrato de franquicia y no le voy a cambiar el nombre, no le voy a cambiar la receta, no voy a compartir el secreto, ¿verdad? El secreto, porque hay muchos secretos en tema de recetas, ¿verdad? Y lo vamos a ver también más adelante en la ley de propiedad intelectual, propiedad industrial. Entonces, hay muchos secretos empresariales, secretos a nivel sociedades, recetas, fórmulas en medicinas, ¿verdad? Que no se pueden copiar, no se pueden, ya es un delito, ¿verdad? Entonces, hay muchos secretos. Entonces, si usted no va a revelar el secreto de la salsa, ¿verdad? Los ingredientes que lleva, las cantidades exactas, el color específico del colorante, ¿verdad? Entonces, no lo va a revelar, esa es una condición, entonces se va a tener por usted obligado y condicionado. ¿Lo acepta? Ah, sí, yo quiero esa franquicia, no voy a cambiar nada, voy a comprar donde usted compra el pan, voy a comprar todo igual que usted. Entonces, pues no hay ningún problema. Condicionado. Absoluto, pues no hay ninguna condición. ¿Ya? Usted compra, o sea, no hay, es un contrato libre de condiciones. Se le llama absoluto. Absoluto. Y, compañeros, la última clasificación en tema de contratos. En la última clasificación tenemos los contratos instantáneos y los contratos sucesivos. ¿Verdad? Los contratos instantáneos, compañeros, son los que se consuman o se cumplen de una vez, ¿verdad? En el tiempo. O sea, de una vez se consuman en el tiempo. Contrato de compraventa. Ahí nomás, ¿verdad? Yo le doy a usted la mercancía, usted me paga y no nos volvemos a ver nunca más. ¿Ah? O sea, ese es un contrato instantáneo, como las sopas. Usted la mete en microondas y instantáneo está en un par de minutos. Es un contrato instantáneo, rápido, ¿verdad? Sucesivo, la propia palabra. Trato de compra-venta en amortizaciones. Es un contrato sucesivo. Cuando las obligaciones se van cumpliendo dentro de un término o dentro de un plazo que se va a prolongar, ¿verdad? Después de celebrado el contrato, ¿sí? Sucesivo o también conocido como de tracto sucesivo. Repito, en el tema de lo sucesivo, ¿verdad? El tema de instantáneo se consuma o se cumple de una vez en el tiempo o de una vez en tiempo. Sucesivo, cuando las obligaciones se van cumpliendo dentro de un término o un plazo, ¿verdad? Que se va a prolongar después de haber celebrado el contrato, ¿verdad? Se va a ir perfeccionando. Entonces, si usted como comerciante, ¿verdad? Va a pagar las 5 amortizaciones que dice el contrato, cuando usted termine de pagar, ¿verdad? Las amortizaciones, con mucho gusto va a ser el legítimo propietario de la mercancía. De lo contrario, no, ¿verdad? No se va a perfeccionar de forma instantánea, no, porque hay amortizaciones, hay un tracto sucesivo a seguir. ¿Sí? Ahora bien, compañeros, ¿alguna pregunta que tengan, que hayan anotado, que han dejado pendiente en esta clasificación que acabamos de estar estudiando?
En el tema doctrinario, ¿me indican si hay alguna duda, alguna inquietud? Por favor. Sí, José, lo escucho. Buenas tardes, licenciado. Un gusto saludarle. Gracias. Por ejemplo, con la clasificación de nominados e innominados. Por ejemplo, un contrato de suministro está obviamente nominado en las leyes guatemaltecas, ¿verdad? Sin embargo, he visto contratos de suministro internacional. Al colocarle ese calificativo, por así decirlo, estaríamos convirtiéndolo en innominado o siempre se quedaría Sí, nominado. innominado. Innominado le voy a decir por qué. Porque si tiene el nombre, que es suministro, perfecto, ¿verdad? Ahí hay un nombre, pero el apellido usted se lo está agregando, le cambia las cláusulas, ¿verdad? Porque el contrato de suministro está a grosso modo, de forma general, ¿verdad? En Guatemala. Pero ya hay materia internacional. Entonces hay cláusulas específicas que se salen de la estructura nominativa del contrato de suministro. Entonces, como le está agregando el apellido, ¿verdad? Un ejemplo, ¿verdad? Le está agregando otro calificativo, como usted me dijo. Entonces ya se está yendo al área específica del apellido que usted le colocó. Suministro de, no sé, de tecnología, robótica o de cableado para, no sé, se me ocurre algo así, ¿verdad? Entonces, estos tipos de contratos son innominados, porque si bien es cierto, el contrato de suministro está, pero lo está especificando y no encuadra en ley. Ese contrato de suministro de tecnología o de cableado o de, no sé, banda ancha, no sé, ¿verdad? No está en ley, entonces pasa a ser un contrato innominado. Ok, perfecto. No sé Muchas si le quedó gracias. ahí más o menos. Sí, ¿Sí? exacto. Sería innominado Muy y en bien. este caso también atípico, ¿verdad? Así es, perfecto. Muy bien, gracias. ¿Alguien más que quiera participar o que quiera preguntar algo? Con mucho gusto los escuchamos. Sí, Martina, ¿la escuchamos? Gracias, licenciada. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi duda es con los contratos unilaterales, con el contrato de donación, porque a ese contrato de donación el donatario tiene que estimarle un precio. Entonces, en ese precio se basan las autoridades competentes para cobrar un impuesto sobre esto, ¿verdad? Entonces ya dejaría de ser gratuito, porque una donación pues entraría dentro de los contratos gratuitos, pero ya al tener el precio ya deja de ser gratuito, ya se vuelve un contrato oneroso. Ahí me está cambiando el giro, le voy a decir por qué, Martina. Mira, ahí está súper bien usted, en las bases notariales está súper bien, un contrato de donación, ¿verdad? Es a título gratuito. Le voy a decir por qué gratuito, porque en un contrato de donación, pues sí hay dos elementos personales, dos que participan. Pero el que le toca que pagar, como usted me está indicando, aranceles, impuestos, inscripciones, ¿verdad? Que las distintas instituciones le solicitan, ¿verdad? Eso lo tiene que pagar quien está realizando la donación, ¿sí? Por supuesto, muchas veces pactan que la otra persona, quien está poniendo la manita para recibir la donación, pues que lo pague él, ¿verdad? Pero aún así la naturaleza de estas donaciones es un elemento personal el que lleva toda la carga la lleva solo uno, ¿verdad? A nivel legal, es solo él el que tiene que pagar los impuestos, es él el que tiene que pagar los aranceles. Y no se el hecho que se estén pagando aranceles, que se estén pagando impuestos, inscripciones, etcétera, en distintas instituciones, no lo vuelve oneroso. Sí, tiene un precio, sí, pero son aranceles administrativos. La naturaleza del contrato es gratis. Yo te voy a donar y tú solo tenés que extender tus bracitos. Porque si el que está recibiendo le toca que pagar, ya no es donación, es compraventa. Es compraventa. Entonces, la naturaleza, yo la comprendo y el análisis está muy bueno.
¿verdad? Porque paga impuestos, ¿verdad? Y sí es un poquito menos que una inscripción de una compraventa, ¿verdad? Por eso la mayoría de notarios recomienda donaciones entre vivos como usufructo vitalicio, ¿verdad? Pero el giro en la naturaleza del contrato como tal es una persona paga todo y da todo a cambio de nada. O sea, el que está poniendo las manitas para recibir el terrenito en donación no paga nada, no está obligado a pagar nada, ¿sí? La naturaleza misma del contrato es gratuito. Que pague diferentes impuestos no lo vuelve oneroso. Eso lo vuelve administrativo, ¿sí? Parte de su inscripción. Entonces, no se me vaya a confundir en ese análisis. Muy buen análisis, muy buena duda, pero no se me vaya a confundir. Esos son temas administrativos que van fuera del contrato. La naturaleza del contrato es gratuita. Yo te doy todo y tú solo pones la manita. ¿Sí? Gracias por la aclaración, licenciada. Muy amable. Muy bien. Compañeros, ¿alguna otra duda? Sí, Marco, ¿lo escuchamos? Gracias, licenciada. Buenas noches. Sí, me da un poco de duda cuando se habla de la franquicia, porque a la hora de que lo estamos viendo, que es atípico porque no está en la ley de Guatemala, pero lo hace un notario acá en Guatemala para que tenga validez. Entonces, así es. Me confunde un poco porque ya no sería típico si está dentro de muy buen análisis, no hay problema. Y regresamos a lo mismo, al mismo ejemplo que le puse a la compañera. El hecho que vaya formal, ¿verdad? Que vaya en una escritura pública, que vaya dentro de un protocolo, que vaya en diferentes inscripciones, en diferentes registros, no lo vuelve típico, ¿sí? Vuelve solemne, sí, pero no típico. ¿Por qué? Porque la franquicia pactó de forma libre. Hay libertad contractual, ¿sí? Entonces, la naturaleza del contrato no está regulada en ley, la naturaleza. Lo perfecciona, sí, un notario, ¿sí? Un notario lo termina de perfeccionar, pero quienes quedaron de acuerdo fueron las partes. Ok, bueno, la franquicia, entonces, bueno, ni tan de acuerdo porque el que está adquiriendo la franquicia, pues si quiere, la adquiere así con esas condiciones, si no, pues no la adquiere, ¿verdad? Pero ok, a lo que voy a decir, las partes tuvieron libertad para pactar, libertad para realizar, no sé, 30 cláusulas dentro del contrato de franquicia, ¿sí? Siempre y cuando no se salgan de las leyes, vayan contrarias a guatemaltecas, ¿verdad? El ejemplo de que lo redacta un notario guatemalteco, que vaya de acuerdo al orden público, ¿verdad? Y que no sea objeto de ilícitos, ¿verdad? Entonces, pero hay libertad de pactar. El hecho que se formalice lo convierte en solemne. Esa es otra clasificación, lo convierte en solemne, pero sigue siendo atípico porque no está regulado en Guatemala, ¿sí? Lo hace un notario guatemalteco, perfecto, pero sigue siendo atípico. Que el notario solo transcribe las 30 cláusulas, sí, que de comprar el pan y que el proveedor y que la fórmula y que el secreto y que aquí, ¿verdad? Eso lo convierte solemne, pero no lo convierte típico. Sigue siendo atípico, no está en nuestra regulación, sino está regulado a nivel internacional. No sé si quedó más o menos claro ahí. Sí, licenciado, muchas gracias. Ok. Muy bien, compañeros. Les deseo una feliz tarde-noche. Nos vemos primeramente, Dios, el día. Edwin, perdón, usted levantó la mano, lo escucho. ¿Qué tal, licenciada? Buenas noches, soy Miguel. Qué gusto saludar a los compañeros, solo para informarles que se les va a trasladar la asistencia por acá por el chat de Meet. Ahí se las mando. Gracias, Miguel, muy amable. Miguel tomó ahí asistencia. Gracias por su auxilio ahí, Miguel, muy amable. Les deseo entonces hoy sí una feliz noche, compañeros. Feliz noche.